Las primeras líneas del juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos fueron escritas por un hombre llamado Francis Bellamy en el año 1892. Bellamy era socialista, pero también era un pastor bautista. Él estaba influenciando en gran manera a uno de sus parientes, que escribió que la utopía era posible para una sociedad si la humanidad se dedicaba a la unidad. El juramento original fue escrito para celebrar el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Se publicó primero en una revista para niños y su objetivo era reforzar la importancia de la unidad de estados en el país, tal como declaraba de esta manera: «Juro lealtad a mi bandera y a la república que representa, una nación no divisible, con libertad y justicia para todos». 25 años después, comenzó a haber una preocupación por el hecho de que muchos inmigrantes quizás no sabrían de quién fuera esa bandera o cuál sería la república que representaba. Así que en 1923 se le agregaron unas palabras a la primera sección: «Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos». Un año después le agregaron «de América», de manera que en la actualidad el juramento dice: «Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación no divisible, con libertad y justicia para todos». 30 años después, en un intento por diferenciar a los Estados Unidos con su creencia en un creador del comunismo y del ateísmo de otras naciones, se agregaron las palabras «bajo Dios». Después que estas palabras se ratificaron, el presidente Dwight Eisenhower escribió de esta manera: «Desde este día en adelante, millones de nuestros niños en las escuelas recitarán a diario este juramento y oración patriota a lo largo y ancho del país». Note por favor esas últimas palabras. Se lo veía sin dudas ni disculpas como una oración. En la actualidad, a más de 50 años de que Eisenhower haya aplaudido el nuevo juramento, este se está confirmando como el nuevo centro de controversias porque sin duda alguna es una confesión y un juramento, una oración pública, una declaración de la soberanía de Dios. Si usted fuera ateo, tampoco querría pronunciar este juramento. Existe una razón por la cual Michael Dunau, el padre ateo de un niño de tercer grado, desafió al estado de California por permitir que el maestro de la escuela le hiciera recitar a los niños, incluida su hija, el juramento a la bandera. El juzgado de apelaciones de la nación estuvo de acuerdo con él y declaró inconstitucional el hecho. No hay dudas de que vivimos en tiempos difíciles. Ahora, ¿qué quieren decir los apóstoles cuando nos dicen que tenemos que vivir quieta y reposadamente, como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2? Debemos ser sumisos a los líderes y autoridades, dice Tito 3:1, y también sujetarse a todas las instituciones humanas, incluyendo los gobernantes y emperadores, como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14. ¿Qué quiere decir Pablo en Romanos 13:1 al decir: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas»? ¿Qué quiere decir este versículo y cómo se relaciona al rol y autoridad del gobierno y el rol de autoridad de la Iglesia? ¿Cómo coexisten el Estado y la Iglesia? ¿Hay roles exclusivos de cada uno de ellos? Evidentemente, Pablo creía que el gobierno de Nerón fue establecido por Dios. Otra pregunta más que nos viene a la mente: ¿cómo aplicamos esta perspectiva en el siglo XXI? ¿Piensa que me va a dar el tiempo para responder todas estas preguntas en el programa de hoy? Lo dudo, no sé cómo vamos a hacer. Antes de pasar a las respuestas, me gustaría ser más específico con estas preguntas. Es posible que algunas de ellas hasta lo incomoden a usted. Espero que al menos esto le haga pensar en cuanto a la época que nos toca vivir como iglesia. Nunca me voy a olvidar de uno de mis profesores, el doctor Howard Hendricks, diciendo lo siguiente: «En cada generación, la iglesia en su totalidad
ha errado en algo. Luego nos miró a nosotros y con el índice en alto preguntó, ¿saben ustedes en qué se está errando hoy? Yo estoy convencido que en el área en la cual la Iglesia está errando es en su relación con el gobierno. Para ser más específico, creo que se está errando en el deseo porque la influencia política sea la que frene la inmoralidad y el mal. Francamente, hemos llegado a un punto en el cual el Estado está confundido en cuanto a su relación con la Iglesia. No creo que los fundadores de distintas naciones hayan querido que existiera un muro separando a la Iglesia del Estado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas involucradas en la fundación de esta gran nación querían que la Iglesia estuviera protegida del Estado, de que el Estado imponga una religión. A eso se refería. En vez de proteger a la Iglesia del Estado, muchos interpretan que se debe quitar la influencia que la Iglesia tiene en la sociedad. O sea, que la división entre la Iglesia y el Estado ha pasado a ser una separación del Estado de Dios. De esta manera, en muchas partes uno puede usar la Constitución para defender el derecho de alguien a consumir pornografía en la clase, pero tal vez no podemos defender que se pueda leer la Biblia. Por ejemplo, a una joven estudiante en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, se le prohibió leer su Biblia en el autobús escolar porque el hacerlo violaba la separación de la Iglesia y el Estado. La Constitución está siendo usada para el beneficio de pocos y para distorsionar las cosas. Uno tiene el derecho a insultar, pero no se puede usar el nombre de Dios de manera respetuosa. Así que en una ciudad, en el estado de Illinois, una maestra que encontró la palabra Dios en un libro de fonética infantil mandó a los alumnos a que la colorearan para que no quede visible. Lo único que hace que la gente deje de lado lo políticamente correcto y deje de negar a Dios son los desastres naturales o las fatalidades. Ahí sí, cuando algo malo pasa, hasta los políticos entran en escena pidiendo que se ore por los afectados y demás personas. El Estado está muy confundido en cuanto a su relación con la Iglesia. Por otro lado, la Iglesia también está muy confundida. Estoy convencido que el problema mayor, el peligro mayor, la mayor pérdida, no es la degradación de la sociedad que no ama ni a Dios ni a la Biblia. El peligro mayor no es la erosión de valores, el deseo de un país de quitar a Dios de los manuales de las escuelas y juzgados. Lo peor no es la caída de la sociedad, sino la distracción de la Iglesia y el desvío de los recursos de la Iglesia y sus objetivos. Ese es el mayor peligro. Se trata de la Iglesia dejando su primer amor, una Iglesia que parece creer que el hacer un discípulo a la vez no es victoria suficiente. Eso es considerado muy lento, como si Jesucristo hubiera fracasado después de 4 años al tan solo conseguir 11 hombres y un puñado de mujeres que creyeran en lo que él dijo. Si Jesucristo estuviera comenzando una iglesia en la actualidad, la gente lo consideraría un fracaso. La iglesia se ha confundido mucho en su relación con el Estado y su postura en cuanto a los temas actuales. La pérdida más grande de esta generación es la perspectiva y propósito de una iglesia que ha llegado a la conclusión errónea que un país fuerte es lo mismo que una iglesia fuerte, que una victoria conservativa del gobierno es una victoria cristiana, que una cultura moral es necesaria para que la iglesia tenga un impacto espiritual. Nuestra relación con la sociedad no es algo que tenemos que reformar, sino redimir. No debemos olvidarnos que un hombre con buena moral puede morir e igualmente ir al infierno si no conoce a Cristo como Salvador de la misma manera que una persona inmoral. Romanos capítulo 2 ya nos anunció que una persona con buena moral y religión, pero sin Cristo, es lo mismo que un hombre pervertido e inmoral. Amigos, la misión de la iglesia no es transformar personas malas en buenas,
o hacer que personas buenas sean mejores, sino que nuestra misión es la reforma espiritual. Los políticos jamás podrán alcanzar ese fin. El Estado no tiene el equipamiento para hacer cambios efectivos. Solo el Evangelio da una nueva naturaleza. Las cortes no tienen las herramientas para producir un cambio espiritual. Un caso clásico de esto en los últimos siglos ha sido el rol de la Iglesia en las prohibiciones. Esto incluye el esfuerzo de algunas personas formidables, muchos de ellos mujeres, pastores y líderes, que tuvieron éxito en que se prohibieran inmoralidades en la sociedad. Esto sucedió con el alcohol y las drogas, por ejemplo. Pero la meta de la Iglesia nunca fue lograr que el alcohol fuera ilegal. Si bien sería bueno que el Estado decidiera algo así, pero la gran misión, la energía e inversión de la Iglesia no fue, no es y no será limpiar los males de la sociedad, sino evangelizar a la sociedad. Piensen lo siguiente, por favor. ¿Qué pasaría si la homosexualidad fuera ilegal? El aborto fuera un crimen. Las relaciones sexuales extramatrimoniales fueran inaceptables. Se pudiera orar y leer la Biblia en cualquier lugar. Los 10 mandamientos pudieran estar presentes en cualquier juzgado. ¿Qué pasaría si todo esto se concreta? ¿La gente se va a ir al cielo? ¿La misión de la Iglesia habría avanzado? ¿Estaríamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer? ¿Qué piensa? Imagínese que pudiéramos regresar a los buenos años de antaño, cuando existían límites morales y respeto hacia Dios, a un tiempo en el cual la gente se avergonzaba del adulterio, cuando las aberraciones sexuales quedaban en secreto. ¿Podríamos respirar y estar tranquilos como iglesia? Pienso que la iglesia actual sí, pero la iglesia se ha olvidado de la naturaleza de la batalla. Esto no significa que no nos importa lo que haga la sociedad. No, por favor, no me malinterprete. Dada nuestra libertad, aprovechamos a votar contra el mal en cada oportunidad que tengamos y nos regocijamos al ver que un juez aprueba la pureza moral. Permítame recordarle, al continuar con mi introducción de Romanos 13, que uno puede traer a un cerdo a su casa, darle un buen baño y ponerle un moño alrededor del cuello y maravillarse de lo bien que huele. Usted hasta puede decir, señor cerdo, así se debe vivir. Y el señor cerdo va a estar de acuerdo y todo. Pero ni bien usted saque a pasear a ese cerdo, ni bien pase cerca de un charco con barro, él se va a precipitar a la suciedad. ¿No es así? El problema está en que usted limpió al cerdo por fuera, pero no por dentro. Ahí está el problema. Usted cambió su hábitat, pero no su naturaleza. Usted lo trajo a su casa, pero no cambió su corazón. Ahí está el problema. Este es el problema con la distracción de la iglesia en la actualidad. Ha pasado a pensar que si se puede mantener la inmoralidad como algo ilegal, se ha ganado la batalla. Victoria no es cambiar la conducta de los incrédulos, a menos que antes hayamos cambiado su manera de pensar en cuanto a quién es Cristo y cómo solo Él puede transformar las vidas. La transformación espiritual no sucede de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La esperanza para el gobierno de su país y para su cultura es la misma que la de la persona que trabaja en su oficina al lado suyo. Es el Evangelio salvador de Cristo y una transformación del corazón que va a llevar que luego cambien los parámetros vocabulario y sus metas también. Estos cambios solo los pueden producir la palabra viva de Dios por medio de la transformación de la mente. Cuando Pablo fue a Corinto, que era algo así como Las Vegas de aquella época, una ciudad tan decadente
que si quería decir que una mujer era prostituta, simplemente decía una corintia. La iglesia de Corinto estaba compuesta por ex homosexuales, ex adúlteros, ex idólatras y ex alcohólicos. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6. Pablo no comenzó una batalla para limpiar la moral de la ciudad. Nunca organizó grupos de personas que votaran por algún candidato cristiano. Nunca. Sin duda, los creyentes se harían escuchar en cuanto a lo que Dios dice de la idolatría, el adulterio y perversiones sexuales. Pero la misión de la iglesia no era limpiar Corinto, sino entregar el evangelio a los corintios. Y una vez que ellos tomaran una decisión, pasarían a ser nuevas criaturas en Cristo. Pablo le escribió a algunos oficiales que servían a la casa del César. Y él no escribió nada para tratar de debilitar o desestabilizar al César, no. No escribió conspiraciones, absolutamente no. Amigos, no encuentro nada en las epístolas del Nuevo Testamento que hable de las iglesias declarando una guerra cultural. Nada. Este fue el error de Pedro. Él determinó que el punto de vista político en cuanto a Jesucristo había llegado a un colmo. Los romanos estaban por arrestar y llevarse preso a un hombre inocente, nada menos que el Hijo de Dios. Así que, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada. Él dijo, en efecto, voy a pelear esta guerra cultural con las mismas armas que ellos usan contra nosotros. En otras palabras, voy a devolver espada con espada, fuerza política con fuerza política. Pedro derramó sangre. Una oreja cayó al suelo. Solo puedo imaginar el silencio. Luego Jesucristo se acercó y sanó al hombre con la herida, deteniendo el dolor de inmediato. Jesús miró a Pedro y le dijo, ¿te olvidaste, Pedro? Que de haberlo querido podría haber llamado a 12 legiones de ángeles. ¿Te olvidaste? En otras palabras, Pedro, si quería luchar con ellos usando sus armas, podría haber hecho aparecer 72,000 ángeles en un segundo. Cuando Pablo le escribió a los creyentes en Roma, no había ningún senador creyente. No había ningún lobby que protegiera los intereses de los cristianos, nada. No había cortes en las que se pudieran solucionar las falsas acusaciones contra los creyentes. De hecho, cuando los bárbaros arrasaron con Roma, los romanos decidieron que la culpa era de los cristianos y la persecución se intensificó. Cuando Pablo escribió a los romanos, no tenemos ninguna referencia de que se buscara derrocar a Nerón. En vez de hacer eso, Pablo escribe estos versículos que tal vez los haya confundido. Y aquí permítame mostrarle 2 declaraciones de Romanos 13:1. Romanos 13:1 declara 2 cosas. Primero, la sumisión al gobierno es un mandato de Dios. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Otros pasajes van a lidiar con respecto al gobierno si éste demanda que violemos claramente el mandato de Dios. Cuando es así, tenemos que hacer como hicieron los apóstoles cuando les pidieron que dejaran de proclamar el Evangelio. Ellos dijeron, no lo haremos. Pero no solamente la sumisión al gobierno es un mandato de Dios, sino el gobierno es creación de Dios y ha sido establecido por Él. Dice allí la Biblia en el versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a analizar este versículo con más profundidad para ver bien qué es lo que Pablo nos quiere decir, pero hay algo que es muy claro. Sí, Pablo estaba hablando de Nerón y de Roma con su cultura idólatra. ¿Qué significaría para nosotros? ¿Qué significaría esto? Observemos algunas consideraciones en cuanto a Romanos 13:1. Permítame hacer 6 observaciones para introducir solamente este pasaje. Tome nota si tiene algo a mano.
En primer lugar, el creyente debe obedecer las leyes civiles del gobierno más allá de cuál sea la respuesta del gobierno al Evangelio. Segunda observación, no debemos creer que se necesita un gobierno o una nación moral para tener una iglesia pujante. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, la cultura era de lo más depravado que se puede haber pensado. No existían las normas sexuales, la heterosexualidad era considerada anticuada, el emperador se casó públicamente tanto con un hombre como con una mujer, la pedofilia, el adulterio y la idolatría eran rampantes. Este era el siglo en el cual Dios decidió que implantaría, por decirlo así, a la iglesia, y la iglesia prevaleció. En tercer lugar, no es necesario que la iglesia tenga libertad e influencia para que sea fiel. La iglesia en la China está sorprendiendo a los países libres con su crecimiento. En cuarto lugar, Dios no nos manda a que luchemos con la inmoralidad cultural y ni siquiera que logremos disminuirla, sino que debemos mostrar pureza. ¿Nunca se dio cuenta que un faro no calma la tormenta? Un faro no desvía huracanes y no calma la tempestad. La iglesia es como un faro. Brillamos más cuando el mundo que nos rodea está muy oscuro. Pero en quinto lugar, nunca se nos manda a depender en Dios y a la vez aferrarnos a la esperanza que la tendencia del mundo se va a revertir. Nunca encontramos esto. El momento en el que creamos esto, vamos a desafectar el propósito y la misión de la iglesia de hacer los discípulos. Vamos a enfocarnos en darle un baño a la cultura, a tratar de ponerle un moño o tratar de convencerla que está mejor y tal vez más limpia. Cuando alguien ordenó que se sacaran los 10 mandamientos de los juzgados, la iglesia comenzó a enfocarse en volver a poner los 10 mandamientos en una corte secular. Cuando se da cuenta que los 10 mandamientos tendrían que estar presentes en un juzgado, ya que las leyes de Dios son el fundamento del sistema judicial. Sin embargo, ¿qué causó que nuestra sociedad llegara al punto de no querer más a los 10 mandamientos en una corte? Allí está la cuestión. Muchas personas bien intencionadas, hermanos en Cristo, piensan que si los 10 mandamientos no permanecen en los juzgados, todo está perdido en esta lucha con el sistema del mundo. El versículo más adecuado para restaurar la misión del creyente en nuestra época se encuentra en 1 Timoteo. Se trata de unas palabras de Pablo a Timoteo, que a esa altura era un joven pastor que trataba de mantener a la iglesia en el curso correcto. En 1 Timoteo 2, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Usted no va a encontrar ni la más mínima sugerencia de que debemos luchar contra el Estado con las mismas armas que éste usa, que hay que atacar al poder con poder, o que tenemos que hacer marchas o boicots. Por favor, la Biblia no nos enseña eso.